Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Vamos a tratar un tema que está en estos momentos en debate, tiene que ver con los derechos humanos, los derechos civiles, la migración. ¿Hasta cuándo puede un Estado, en aras de hacer cumplir sus reglas internas, sus leyes, saltarse acuerdos, obligaciones de las cuales es signatario a nivel internacional? Todo esto a propósito del reforzamiento que se está haciendo de las medidas migratorias respecto a la migración de haitianos y haitianas. Y tenemos como invitado al licenciado José Aníbal Guzmán, que es abogado y es miembro, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y que tiene mucha experiencia, es un hombre que ha hecho acompañamiento a grupos comunitarios en el campo y a otros grupos vulnerables. Bienvenido, José. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Bien. Bueno, primero, ¿cómo tú ves la situación de Haití? Antes que entremos en la parte puramente de lo que se está haciendo aquí respecto a la migración, ¿cómo tú ves esa crisis de Haití? Bueno, si en situaciones normales, Haití es una amenaza latente por su propia realidad social y de lo que ello se depara de lo que es Haití, un lugar muy apropiado por la carencia de instituciones fuertes para el crimen organizado. Un caldo de cultivo para cualquier cosa. Para cualquier cosa, en sentido general. Ahora se agrega, o no es que ahora se agrega, sino que se agudiza más el conflicto político interno. Su mayor exponente de ese conflicto es la muerte, es la circunstancia en la que se produjo, la de Jovenel Moïse. Dada la situación de compartir frontera, sin duda alguna de que si no existiendo lo que está pasando ahora mismo en Haití a la vista de todo el mundo, en donde luce que cada quien manda si tiene una arma en las manos y que lo demás sería ya ilusión o monte y culebra. No hay duda de que esa es una situación que nos obliga, lo mismo que a la comunidad internacional, a poner sus ojos, hoy más que nunca, ante esa cruda realidad por la que está pasando el hermano pueblo haitiano. ¿Cómo tú ponderas las medidas de reforzamiento de la frontera que ha dispuesto el Estado Dominicano, el gobierno dominicano? Mira, hay que deslindar campos. Nuestra nación, como parte del concierto de las Naciones Unidas, tiene el deber de practicar la solidaridad, el buen convivir, impulsar el desarrollo junto a las demás naciones a través de los procesos de integración de América Latina para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la gente y con ello fortalecer nuestras instituciones, para con ello asegurarnos de tener estabilidad, paz social y sobre todo lo más importante, que haya paz, la paz. Eso está por encima de todo, la convivencia, el buen vivir. Y no hay duda de que cuando se produce una situación, dada la circunstancia de que compartimos una isla con Haití, como lo que está ocurriendo en la hermana nación, valga la redundancia, usted se obliga a deslindar campos, a poner cada cosa en su justo lugar, no dejando de reconocer de que tenemos el deber de ser solidarios por las razones que ya he esbozado, incluso está consignado ante nuestra propia Constitución de la República. Las medidas que precautorias, por lo que pudiese ser una estampida frente a esa ebullición que hay en la sociedad haitiana en estos momentos, en donde no creo yo que la mayoría de los haitianos quieran vivir, porque es tierra de nadie, no hay nada, no tienen nada,
un país que luce devastado, como ya dije, sin instituciones, sin estructura económica para poder asimilar la demanda de vivir de la gente a través de garantizar un empleo formal o informal, carente de todo Haití, destruido, robado por las castas que se han apoderado de él históricamente. Bueno, pues hay que entender, sin desbordar los límites de la razonabilidad, de lo que nos obligamos como nación independiente, libre que somos, para asegurarnos de que esa crisis haitiana no sea transferida en la magnitud que tiene esta en O sea, que es la una hermana medida República correcta de para Haití. proteger la integridad territorial dominicana. Así hay que interpretarlo. Sí. Y lo lógico es que el primer mandatario de la nación, fuera de populismo, fuera de cualquier susceptibilidad que generan estas cosas en términos de restricción del libre tránsito, pero tomando en cuenta de que hay un río desbordado en Haití, hay señales muy ominosas sobre lo que pueda ser de manera definitiva la suerte del pueblo haitiano, de sálvese el que pueda, y en donde lo que mande sean las armas y no quisiera usar el término de bandas, pero realmente es un país que está en poder. Ahí va. De hecho, hay una banda que prácticamente es más poder que el mismo supuesto gobierno en este momento. Eso es así, claro, hay una banda que no se menciona, pero que históricamente también ha devastado Haití, que son las castas, que son esas oligarquías. Estaba revisando en estos días la presencia de capital haitiano aquí. Y es un fenómeno que ha estado ocurriendo y ha pasado desapercibido. Así es. Empresas millonarias, multimillonarias haitianas están instaladas aquí. O sea, esa gente muy rica sacó sus empresas de Haití y la tiene aquí o la tiene en otro lugar. Sí, porque esa es la ventaja que tiene el que posee dinero, el gran capital. Se traslada sin problema ninguno. Es bien recibido siempre. El que no ve es bien recibido. Es el que no tiene nada, el infeliz. Rechazado, ni molesta, porque ese no... Ese huele. Ese no anda en el medio, exacto, no. Ese lo reciben en alfombra. No, ni se da cuenta la gente. Vino a traer capitales, vino a traer inversiones. Aquí hay un lugar muy lujoso, por cierto, que la gente va, compra, come, y yo sé que hay gente que si supiera que es propiedad haitiana no fuera. Sí, lo ve como Marisa. Sí, bueno, eso en ese aspecto. Lo otro es, ya para que entremos después en la parte de migración, el discurso del presidente Abinader, que ha insistido en foros internacionales, incluso en la ONU, que muchos dicen que es el parlamento del mundo. Ha dicho, señores, la comunidad internacional, incluso le puso nombre en días pasados. Dijo Estados Unidos, Francia, Canadá, la Unión Europea, deben hacer más por Haití. Deben buscar una solución, liderar, porque él pide que sea a nivel internacional, pero que ellos sean los líderes, que son los países que tienen más poder, influencia, para sacar a Haití de la crisis actual, acompañarlos en una estabilización. ¿Qué te parece esa posición? Bueno, ahí no hay petróleo. ¿En Haití? No. Pero dicen que hay litio. Bueno, sí. Por eso tumbaron a Evo. Sí, pero es dificultoso sacar ese litio ante la situación por la que está atravesando Haití, porque como usted sabrá, y el que tiene sentido elemental de lo que mueve al capital, donde hay los conflictos como el que hay en Haití, no hay garantía de inversión alguna. Entonces no solamente podrá haber litio, podrá haber tierras raras y entre otros minerales de gran valor, oro, Haití tiene mucho oro. Dicen eso, pero yo no, como que no he visto. Sí, porque... No se está explotando, ¿no? No se está explotando, pero estudios geológicos de alta dimensión pues han determinado que aunque se han robado las riquezas del pueblo haitiano, como también las nuestras, todavía Haití conserva muchas riquezas naturales. ¿Tú piensas que no es viable ese acuerdo, digamos, internacional para un acompañamiento a Haití? Claro que sí. ¿Es viable? Haití requiere ayuda, claro, respetando la independencia. No, porque no es que un país invada, sería un acuerdo internacional de como un acuerdo con ellos, con los haitianos. Yo realmente cuando escucho a Luis Abinader y lo veo que por un lado expresa el sentir del dominicano que está condicionado a tener un nivel siempre de animadversión hacia el pueblo haitiano, penosamente, nos han llevado a eso.
Sí. Lo ha convertido en una cultura y no puede ser. Considero al pueblo haitiano un pueblo digno, pueblo heroico. Hay que tener cuidado con el lenguaje respecto a la situación haitiana. El que quiera invadir Haití, por supuesto no estaré de acuerdo nunca que ningún país invada a otro. Nosotros hemos sido víctimas de invasiones muy infelices, muy penosas por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, con secuelas que todavía la estamos pagando muy caras, muy negativas. Entonces, el que quiera decir que invadan Haití para poner orden, que lo diga en otra nación. Pero no es agradable que el gobernante nuestro haga alusión, ni por asomo. Pero él no ha de que dicho Haití, exactamente, lo que ha dicho es que la comunidad internacional No. acompaña a Haití. Eso es correcto, pero, Sí. pero hay momentos que se puede interpretar. Como y que en es- ello hay que reconocer que Luis tiene el apoyo popular en lo relacionado con la postura de preservar nuestra frontera, nuestra identidad, evitar que el conflicto se nos traslade hasta nosotros, porque ciertamente lo que él ha señalado, nosotros más problemas lo que tenemos, no podemos agregarle Bien. más. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a ver ya el tema puramente migratorio. Vamos a la pausa. Seguimos con el licenciado José Aníbal Guzmán, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abogado. Estamos hablando sobre la situación de Haití y vamos ahora a la parte de las disposiciones que ha tomado el gobierno dominicano a través de la Comisión Nacional de Migración, que encabeza el incumbente del Ministerio de Interior y Policía, Jesús Vázquez, respecto a la presencia de los haitianos y haitianas aquí. ¿Cómo tú valoras esas medidas? Mire, la presencia de los haitianos, vamos a hablar más que claro, como diría el amigo Velasquito. No es por osmosis que vienen los haitianos hacia el territorio dominicano. Cuando país se comparte frontera, el que está más mal va para donde el que está mejor. Sí, eso es un fenómeno mundial. Y si a ello se agrega de que tenemos una frontera que no da garantía de tener control de la misma, como es el caso de la República Dominicana, estamos hablando de 375, 391, en eso hay disparidad. Sí. Si son 375 kilómetros, son 391, bueno, 391. Pero además, yo creo que no hay ninguna frontera en el mundo que no se vulnere cuando la gente Así quiere salir es. de un pero pasan en Corea de un sitio al otro, que hay Así- minas por donde quiera. Así mismo es. Entonces, uno se pregunta, pero tanto esfuerzo, tenemos unas Fuerzas Armadas que es garante de preservar nuestras fronteras, el Ejército Nacional. Y déjeme decirle, el negocio haitiano es muy lucrativo. Cuando usted dice negocio haitiano, ¿de qué estamos hablando? O sencillo, hace una semana justo que vi a un nacional haitiano con el que conservo una gran amistad y le pregunté, hoy ¿dónde tú estabas? Tenía días que no te veía. Y me dice, no, yo fui a Haití. Él cruzó por Dajabón. Él me dice que tiene su familia en Juana Méndez, cercana a Dajabón. Yo le pregunto, pero ¿cómo lograste pasar si hemos aumentado el cuidado de la frontera? ¿Y él tiene documentación o es informal aquí? Informal, pagó 6,000 pesos. O sea, él es residente informal, él no tiene Ilegal, residencia está legal. aquí en el país, como está la mayoría. Y fue y vino sin problema. Sin problema alguno. Pagó 400 pesos desde República Dominicana, el lugar donde estaba Yaguana, para llegar a Dajabón. Bueno, ese es transporte normal aquí. El normal, lo que se Una cobra. guagua, una cosa. El pasaje, para Sí, hablar sí, sí. coloquialmente. Y entonces le pregunto, pero ¿cómo ingresaste? Porque hay puesto de chequeo en la famosa agencia interagencial que se creó Ujú. en el gobierno anterior. Y me dice, no, yo pagué 6,000 pesos. Yo da 6,000 pesos al chofer. Y yo digo, ¿y qué pasó cuando te paraste en los puestos de chequeo que está en la famosa agencia donde hay diversos miembros de la seguridad del Estado? Y dice, no, nada, el chofer se entendió con ellos y de los 6,000 pesos que yo le di, pude pasar. Entonces yo me pregunto, pero debemos de deslindar campos cuando hablamos de la inmigración ilegal. ¿Cuáles son sus cómplices?
qué hay detrás de ello, el papel de lo que deben de resguardar la frontera. Que eso, si no se había eliminado, había disminuido mucho con el reforzamiento último que se hizo. Eso sigue normal. Incluso del pasado gobierno se construyeron unas garitas nuevas, unos puestos. Eso no ha mejorado la vigilancia. No. Bueno, hay presencia militar en lugares, ciertamente, de toda la línea fronteriza, donde no se acostumbraba a ver militares. No es lo mismo haber 3.000 o 4.000 soldados que decir que ahora hay 12.000. Hay quienes ponen incluso hasta en duda que hayan 12.000 militares en la frontera. Pero nada, lo que sí es una realidad que por las circunstancias se han enviado más soldados al cuidado de nuestra frontera para prevenir cualquier situación de desborde. Entonces, sigue siendo fácil relativamente el paso de los haitianos con o sin documentación hacia el lado dominicano. Eso es normal, eso es bien, el pan nuestro de cada día. Ese es un lado. Lo otro es... el gran negocio. ¿Quiénes emplean los haitianos aquí, indocumentados o no? Bueno, lo que pasa que eso es llover sobre mojado, hermano Gustavo. ¿Quién no los emplean? Bueno, en el campo lo puedo decir que soy un esclavo de la actividad productiva. Le puedo enseñar, mire, podando un cacao con un hijo mío pequeño, me golpeé en esa mano. Son básicamente los haitianos los que hacen la labor agrícola aquí. A usted le da mucha brega encontrar ya un dominicano que puede echarle un día, aunque usted le pague 600, 700 pesos y 750 pesos diario. Le da mucha brega eso. Más fácil. Bueno, porque se ha producido el proceso de éxodo, de migrar del campo a la ciudad. Hemos ido envejeciendo. El que se ha quedado en el campo, el conocido campesino de ayer, ya no tiene la misma fuerza de hoy. ¿El joven dominicano, hijo de campesino, no quiere vivir en el campo? No, está una parte formando un ejército, diríamos, proletario, recordando a Marx, y con ello, bueno, pues los que han marcado estos tiempos, los que han marcado tristemente estos tiempos, la juventud no está en estudio, la que vive en el campo, está holgazoneando, vagando, dándose su cerveza, echándole mano a lo que pueda echarle. Yo me encontré con una realidad muy triste. Ahí tengo una fotografía donde se suben, hacen una escalera en la propiedad, increíble, bien hecha, para robarse un panal de abeja, de miel de abeja, para robarse unas abejas. Entonces, ese es el cuadro que se está viviendo en el campo. ¿Hay tal disolución social en el campo dominicano? Luce una selva. Entonces, eso hace que no estoy exagerando, es una realidad. El que está cultivando se vea precisado a contratar a los haitianos. Oiga, no es eso. Si siembra limón, cuando ya viene la cosecha, si te descuidas, te roban todo el limón. Si tiene un coco en la propiedad, usted no se bebe un coco, se lo bebe el que entra como si eso es mío. Entonces están viviendo una situación, una realidad social muy, muy difícil, que no sé cómo nos vamos a reinventar para retomar los valores que nos han caracterizado pero en como sociedad. En las zonas urbanas, yo creo que aquí es raro la torre que no tenga al vigilante de día o de noche que no sea haitiano. Bueno, es que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Yo no hay que ser mago, ni saber mucho. No, una realidad que se nos ha venido encima como resultado de que hemos ido cambiando como sociedad. Y el descuido, en aspectos muy de muchos años también. Claro que sí, porque es que hemos sustituido el buen convivir, la buena formación, por la vida alegre, fácil, sin sacrificio alguno, porque eso es lo que hemos estado impulsando, la cultura de la vida fácil. Mire lo que ha ocurrido con esto del involucramiento, de la vulgaridad de estos casos que se están dando a conocer al amparo del poder. Y yo me pregunto, y se pregunta todo el mundo, pero estos guardias o estos civiles que en nombre de que son familia del que gobierna, lo hacían así por así, no repartían con el que gobierna, o indudablemente que
Bueno, eso tiene un toma y un daca, precedente, eso tiene un toma y daca. 3 generales activos. Y era la forma que uno dice, bueno, o se sentían muy seguros o no les importaba nada, porque eran unos movimientos en cuentas de ahorro y cosas que uno dice, pero que eso es, cualquiera lo detecta. Usted sabe que usted va a depositar, digamos que usted cobra un caso como abogado o vende alguna cosecha, en el caso suyo que tiene en su tierrita, y si usted lleva cierta suma, el banco le averigua mucho. ¿Que dónde usted sacó eso? ¿Usted lo sabe? Le preguntan a uno hasta el color de la ropa interior. Entonces yo digo, ¿cómo esta gente movía tanto dinero y nadie nunca? Eso le llamaba la Los atención. gobernantes no saben nada de eso porque tenemos que ser claros en las cosas. No se trata simple y llanamente del gobierno anterior. El gobierno anterior de los anteriores. Sí, no es un largo historial. Oye, la acumulación originaria aquí, que no es más que el enriquecimiento Pero que, a la expensa del erario, decía un amigo mío que eso no es nuevo. Que esa nunca para, porque eso sea, en otro país hubo un proceso y frenó ahí. Aquí sigue acumulando. Oye, ¿por qué usted cree la lucha que ha habido por tener el control del Poder Judicial? Es para garantizar corrupción e impunidad. Eso está claro. Tener mi presidente de la Suprema Corte de Justicia, tener mi juez en el Tribunal Constitucional, hacer mamotreto de elección y que a través de concursos, de vistas públicas. Esta es la sociedad de la mentira. ¿Quiénes escogen a esa gente que están al frente de esos poderes? La misma estructura corrupta. Oye, cuando esta sociedad ve una serie de personajes aquí, que son legisladores, gente marcada por el depravamiento, vulgares políticos, y ya por demás representantes de carteles de narcotráfico en el Congreso, eso le dice a usted la situación dantesca que está viviendo la sociedad dominicana. Mire, yo siento a veces temor por Luis Abinader. Luis luce solo. Claro, debemos de decirlo, hay una conciencia crítica que está muy pendiente a Luis Abinader, porque no podemos tapar digamos que ese sería, los ojos con los dedos. Que esa sería la base de apoyo más auténtica del presidente. Esa es la que tiene. La gente honesta en la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Yo nunca seré del PRM. No tengo por qué decirlo. Pero reconozco que en Luis Abinader, que no ha dicho que va a hacer revolución, que no ha dicho que eso No, porque él no es un hombre del sistema. No, pero él recoge un sentimiento que es parte de los anhelos de enderezar esta sociedad. Y en eso tenemos que estar apoyando al gobernante y vigilando. Esa musaraña de que están provocando los guardias, mire, no se ponga a desalvolotear las avispas, que es el pueblo pensante. No, porque el militar tiene límites. Sí. ¿Qué usted quiere? ¿Que le encubran su corruptela vulgar? No, hay un pueblo ahí que está al acecho. Bueno, Luis no está solo en eso. Bien, vamos entonces a una pausa y retornamos. Vámonos. Continuamos con José Aníbal Guzmán, abogado y activista pro derechos humanos. Bueno, usted ha visto lo que ha pasado con el proyecto de Código Penal. Finalmente, más o menos se armó algo ahí y está presto para aprobarse. Dígame su parecer. Bueno, un absurdo, cosas que uno dice, ¿y qué está pasando en República Dominicana? Un paso adelante y otro paso atrás. Oiga, pretender eso de hacer que los militares se juzguen a sí mismos, con los niveles de depravamiento que la sociedad que ha podido finalmente comprobar, se incluyó en el proyecto. en términos de corrupción burda, del aprovechamiento de los fondos públicos para 2 o 3 enriquecerse, y venir a plantear esto a esta altura, eso es una provocación a una sociedad, eso es una aberración. No logro entender como el actual ministro de Defensa, que luce una persona propia de estos tiempos, porque eso es lo que él proyecta, se atrevió a cosas sin igual. Y a veces uno dice o se pregunta, ¿lo hizo por miedo a que los militares corruptos puedan desestabilizar nuestra democracia o lo que se quiera llamar de democracia? ¿O lo ha hecho por ser algo consustancial con la mentalidad de que al militar hay que permitírselo todo, en términos de aprovechamiento, de enriquecimiento, con las clásicas comisiones y
Y esas diabluras que nosotros conocemos de un militar que gana 20, 30, 40 y 50 mil pesos y posee grandes propiedades, cuenta bancaria sin límite, opulencia no imaginada, vehículos de alta gama, residencias que caben pueblo en ellas. Pero eso que hicieron esa gente que está en el caso 5G, eso no fueron comisiones. No, no es una porque cosa. las comisiones no dan para tanto. Pero eso no es nuevo, déjeme decirle. Eso es una cosa tremenda. Sí, pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Toca la casualidad histórica de que eso se ha puesto al desnudo. Pero eso no es nuevo. No, y por lo menos se está tratando de enfrentar. Claro, pero pretender introducir ese injerto en el Código Penal, eso contradice esta carta magna que yo tengo aquí. Vamos a ver. En su artículo, ¿Qué dice ese artículo 39 sobre el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Entonces, si usted comete un delito, usted comete un homicidio. Como civil. Como civil. Significa que usted deben de juzgar los tribunales ordinarios, derecho común. Entonces, si yo como militar cometo el mismo hecho, entonces a mí deben de juzgarme mi propia gente, no la jurisdicción que tiene el juez natural. Entonces, si Entonces, se aprueba así el código, violenta el artículo 39 de la Constitución. Pudiera ser atacado de inconstitucionalidad. No de cuajo ese código con ese injerto es inconstitucional antes de ese proyecto. Eso vulnera también el artículo 149 de la Constitución, vulnera el artículo 254 de la Constitución de la República, vulnera también la ley adjetiva en su artículo 57. Entonces, de manera que ha sido de muy mal gusto saber la sociedad de ese propósito. Claro, ya lo había externado de forma muy reprochable el ministro cuando hizo introducir que se presentó a la comisión especial que estudiaba el código para que considerara esto. Es como cuando aquí se le sigue teniendo miedo a los militares, llegaron los guardias y me metí en miedo, porque esa comisión especial que estudia ese flamante código penal para que aparezca hay abogados otro que código, dicen que sí. Debió de habérsele parado en dos patas a ese guardia, a ese militar. José, decirle, pero ¿cómo hay se abogados atreve a esto a esta altura del juego? que defienden eso y dicen que sí, que es bueno que exista. Bueno, usted respeta eso, la diversidad de opinión, pero cuando nos vamos a las corrientes modernas del derecho, de la sana administración de justicia, como ya yo le señalé, del principio de igualdad, de especialidad, no, los militares tienen su ley orgánica que es muy clara. Bien. La Constitución es muy clara respecto al régimen disciplinario. Vámonos al texto constitucional, artículo 50. Nuestro Tribunal Constitucional ya en varias ocasiones ha dicho con claridad O sea, que los tribunales militares deben de ocuparse única y exclusivamente de faltas disciplinarias. Sanciones internas. Sanciones internas. Bueno, muchas gracias, José Aníbal Guzmán, abogado, activista por derechos humanos, por esta conversación de este día. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.